Hola a todos, buenos días. Nuevamente estamos aquí en este último conversatorio de este gran programa en el que nos trae un propósito supremamente importante, que es el de acompañar y fortalecer toda la dinámica de los ecosistemas de emprendimiento de base tecnológica en el país. Y lo estamos haciendo de la mano de un absolutamente gran aliado, pero pues por supuesto facilitador, promotor, dinamizador del ecosistema de emprendimiento del país, que es Impulsa. Y hoy tenemos una agenda supremamente interesante, que es levantar por parte de todos ustedes que están aquí invitados, y gracias por atender este espacio, para poder identificar todas estas buenas prácticas, pero sobre todo lecciones aprendidas alrededor de este tema tan maravilloso que es sobre el componente clave, que es el emprendimiento de base tecnológica, como lo decía. Entonces, voy a compartir pantalla para que podamos ver el contenido de lo que hoy nos trae acá. En primer lugar, vamos a dar una bienvenida a este espacio a cargo de Impulsa América Castiblanco, que aquí nos acompaña para que nos dé unas palabras y que nos contextualice también qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, y sobre todo este complemento tan maravilloso con otras estrategias que desde Impulsa se están gestando y que se vienen temas también muy potentes alrededor de los ecosistemas de la mano de aliados internacionales. Y luego vamos a hacer una presentación, la voy a hacer yo en todo el contexto de Aldea, y tenemos una invitada maravillosa, Odil Sánchez de el TEC de Monterrey, quien nos va a compartir todas sus experiencias en el proceso de estas capacidades de ecosistema de base tecnológica y cómo lo hace una universidad tan potente y tan digamos que conectada, pero sobre todo de gran cobertura a nivel latinoamericano también. Luego tendremos unas preguntas y finalmente vamos a hacer unas conexiones de salas temáticas, como lo hemos hecho en otros conversatorios, y a partir de ahí, pues se viene como la carnita en el asador, que es fundamentalmente tener la información de parte de ustedes por estas salas alrededor de los focos fundamentales que hemos venido levantando en todos estos aprendizajes de unos buenos meses que ahora les vamos a contar. Finalmente, entre las 15 minutos antes de las 10 de la mañana, vamos a presentar las conclusiones y próximos pasos. Dentro de los próximos pasos, fundamentalmente es contarles que vamos a seguir con una serie de comunicados, pero sobre todo de todos estos hallazgos que los podamos compartir con diferentes formas de divulgación, y que obviamente ustedes serán los primeros en recibir toda esta maravillosa contenido. Entonces, sin más, América, bienvenida. Tus palabras Hola Claudia, ¿me escuchas? ¿Me ven? Sí. y te escuchamos y te vemos. Bueno. Claudia, muchas gracias. Como dices tú, es un maravilloso programa que yo creo que hay que darle continuidad. Ustedes ya saben que desde Impulsa hay una estrategia muy interesante, muy priorizada en fortalecer los actores del ecosistema. Por supuesto, digamos que las universidades son actores fundamentales más cuando se habla de emprendimientos de base tecnológica, de ciencia, de cómo se convierte la tecnología, pues digamos, al servicio de negocios potentes. Y digamos que nuestro sueño también ha sido en compartir conocimientos entre regiones, que también eso es fabuloso. Muchas veces es simplemente nosotros desde la Agencia Nacional de Emprendimiento e Innovación acercar esas regiones, saber, por ejemplo, quién puede y quién quiere compartir conocimiento. Y pues en esta mañana, esta jornada que va a estar muy chévere, tenemos este invitado que es el TEC de Monterrey, y pues creo que es de aprovechar, es también para reflexionar, es para también ver qué desde la universidad se puede hacer, qué desde su región se puede hacer, y eso es un poco lo que buscamos. Para el 2025, pues también tenemos muchos esfuerzos también en desarrollo de ecosistemas con aliados, por ejemplo, como Corea, pero pues eso es otro programa que también les estaremos contando al finalizar esto. Entonces, muchas gracias, Claudia, y pues bienvenidas todas las universidades para escuchar estas experiencias internacionales. Gracias, América. Eso que mencionas es fundamental, porque realmente el trabajo que estamos haciendo va de la mano con
esos diferentes niveles de madurez de ecosistemas en el país. Sabemos que somos un país maravilloso, pero también diverso, con muchos retos, pero también con muchas oportunidades y justamente eso es lo que queremos plantear. Entonces, invitar también a los diferentes actores. Sabemos que el rol fundamental dentro de los ecosistemas de emprendimiento de base tecnológica lo tienen las universidades. Sin embargo, pues también vemos que hoy están de otras instancias como otros empresarios, empresarios de base tecnológica, consultores, y eso pues también alimenta muchísimo y genera esas visiones que desde las diferentes aristas y sobre todo como estamos hablando de ecosistemas, pues son muy necesarios para poder entender. Sabemos que de los temas más complejos es el tema de financiación. Obviamente es un tema que tenemos que seguir fortaleciendo, pero sobre todo canalizando la iniciativa y la movilización alrededor de entender que la inversión en base tecnológica debe ser en inversión en etapa temprana. Entonces, con esta introducción queremos contarles qué es Aldea Ecosistema de Base Tecnológica. Algunos de ustedes de pronto nos acompañaron en la sesión pasada, pero es importante mencionar que lo que busca este programa es fortalecer el ecosistema de emprendimiento de base tecnológica del país a través de transferencia, intercambio y socialización de conocimientos, impulsando la expansión y crecimiento de las empresas de base tecnológica. O sea, que este es un programa que no está dirigido, digámoslo así, directamente hacia los emprendedores, que en otros espacios lo tiene, Impulsa los tiene, sino a las instancias, las entidades de soporte, las entidades de apoyo, pero fundamentalmente a las universidades. Entonces, este es el elemento fundamental, central, el eje, y por eso entonces es un programa que tiene tres componentes. El primero es el de fortalecimiento de capacidades a empresas de base tecnológica a través de los actores del ecosistema, y por eso se hace una transferencia metodológica a universidades de ciudades intermedias que tengan programas de incubación y aceleración, pero que necesite fortalecerse a través de estos componentes del emprendimiento de base tecnológica. El segundo, que es este, en el que estamos trabajando, que es el componente 2, donde lo que buscamos es ese intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas de universidades pares, pero también de actores internacionales, y por este motivo, pues hoy y en otros ejercicios se ha hecho pues un poco más interno a través de entrevistas, pero aquí ya es un escenario abierto para poder conocer estas dinámicas, no solamente nacionales, sino también internacionales. ¿Para qué? Pues para que podamos aprender, para que no empecemos de cero, para que podamos identificar cómo otras entidades y regiones lo han resuelto y que también identifiquemos dónde hay brechas que de pronto todavía no están resueltas y que lo podamos hacer de manera conjunta o que se puede hacer con política pública. Y finalmente el componente 3, que son las conexiones de valor, y que esto se hace a través de los resultados o digamos que el foco clave y es las mismas empresas de base tecnológica. Y por eso aquí lo que hicimos en principio es identificar en el país 20 empresas de base tecnológica bajo la configuración o digamos como el lente fundamental de lo que es una empresa de base tecnológica y que dentro de la definición es aquella que produce y comercializa productos o servicios innovadores a partir del uso sistemático de conocimiento científico-tecnológico. Entonces, eso es lo que plantea. Entonces, si ustedes ven, esto es un programa que tiene pues casi que una mirada, diría yo casi 360, porque pues obviamente hay unos puntos en donde todavía no los abarca, por ejemplo, como los mencionaba, el tema de financiación. Sin embargo, las conexiones, el conocimiento, la visibilidad de las empresas, pero sobre todo la conexión de ecosistemas, pues es lo fundamental en este punto. Entonces, esto es lo que estamos haciendo y básicamente es transformar este ecosistema. Entonces, aquí, como les muestro, estamos el acompañamiento con las universidades, tenemos 5 que están haciendo y ya terminaron el proceso de transferencia metodológica, lo que están hoy es haciendo todo el despliegue del plan de acompañamiento, pero también hay universidades en las que han participado de todo este proceso clave, que son universidades madrinas, que llamamos de esta manera, para poder combinar las que van más adelante dentro de toda esta trayectoria y que pueden complementar, pero sobre todo asumir un rol como mentoras
para poder que las que están apenas en este camino pues puedan resolver todas sus dinámicas. Hemos tenido también espacios de socialización, de intercambio de conocimientos, que lo que estamos haciendo en este espacio es complementar esto que estamos trabajando, que es lo que les decía, que lo hemos hecho un poquito más privado en entrevistas, y aquí es un tema pues de intercambio con 11 entidades nacionales e internacionales. Y el anterior conversatorio es un conversatorio que lo hicimos a través de una también charla maravillosa que tuvimos con el apoyo de Claudia Aparicio de Mentex, a través de todo el potencial Deep Tech, que es uno de los digamos, como del foco complementario adicional que tiene esta dinámica del emprendimiento de base tecnológica, que pues nos trae a un tema mucho más potente, que es el denominado Mentex. Entonces, la invitación es esta: movilizar este ecosistema de base tecnológica, y realmente lo que buscamos con esto es orquestar el poder de la innovación, integrar mentes y voluntades con más recursos estratégicos, pero sobre todo catalizar el impacto que trascienda estas fronteras. En las conexiones de valor, aquí tenemos las empresas que están participando. No son empresas exclusivas de la zona en la que nosotros estamos operando, que es en el eje cafetero, sino a nivel nacional. Esto fue una convocatoria donde se presentaron muchas, y estas fueron las seleccionadas, y lo que están haciendo ahorita es poder concentrarse en esa articulación de redes de mercado, pero sobre todo en redes de ciencia y tecnología. Y este conversatorio, finalmente, ya para darle el paso a Odile, lo que busca es compartir estos conocimientos y buenas prácticas con diferentes actores, que sean ustedes los que viven la dinámica de la transferencia de conocimiento, viven la dinámica de la investigación, pero también las posibles complejidades alrededor de todo esto que implica llevar el conocimiento al mercado, para poder entender entonces cómo debemos actuar, pero sobre todo cómo debemos colaborar para poder que este ecosistema pues sea un ecosistema absolutamente dinámico. En ese punto, pues también entender que los avances más importantes que tenemos es poder trabajar sectores de alta nivel de especialización, pero sobre todo la colaboración público-privada y las redes de mentoría, que son fundamentales para esta dinámica. ¿Qué hemos identificado dentro de este camino? Que lo más, digamos, que de todas las posibilidades, de las variables, y aquí le pido a Odil que vaya poniéndonos ojito, porque esos son de las lecciones que trabajamos en estos conversatorios, y es que de lo más relevante, de los factores claves alrededor del ecosistema base tecnológica, el primero es la cadena de valor. Y cuando hablamos de cadena de valores, toda esa ruta de llevar el conocimiento al mercado, y que en la articulación existen componentes que son, digámoslo así, como porosos, en donde el investigador de pronto se va quedando, en donde el proyecto necesita mayor nivel de madurez, pero de pronto no se logra la articulación con otros ecosistemas y con otros actores del mismo ecosistema, pues es necesario mantener y garantizar, digamos, como esta ruta y este flujo. El segundo es la cultura emprendedora y equipos de alto desempeño, y en este caso, cuando hablamos de cultura, pues es como trascender o pasar desde el rol del investigador, la visión del investigador, a una visión de negocio. Y si el investigador a lo mejor pues no tiene este interés, o sobre todo, digamos, como este feeling alrededor del emprendimiento, pues habría que desarrollarlo con equipos de alto desempeño, y vemos que este es uno de los, digamos, como de los éxitos, pero también factores clave de éxito, pero también de complejidades, que en la medida en que si no se configuran estos equipos, pues los procesos tienen mucho menos velocidad y resultados en el tiempo. Las alianzas y colaboraciones como elemento también fundamental, como todo emprendimiento. Y en este caso, pues la mirada hacia los mercados globales. En el punto del emprendimiento de base tecnológica, sabemos que por el nivel de investigación y de desarrollo tecnológico es mucho más fácil insertarse en redes globales de valor. Lo clave aquí es la visión. Y finalmente, la financiación y capital de riesgo, sobre todo para la expansión en las startups tecnológicas, pero fundamentalmente en la etapa temprana, que es la definición pues, de la estructura que se requiere para poder superar esos primeros momentos de madurez tecnológica. En ese punto,
digamos que hemos identificado elementos claves dentro de cada uno de estos puntos de foco que les mostré, y es que se han identificado acompañado más de 130 EBTs a través de procesos de incubación con los actores en los que hemos conversado, en que más o menos diríamos que en cultura el 35% de los emprendedores han obtenido financiamiento exitoso, que no es un número despreciable, y que en alianzas y colaboraciones hemos identificado alrededor de más o menos entre 12 y 15 alianzas internacionales por entidad. Y esto nos da un ecosistema robusto que hay que visibilizar, pero sobre todo articular. Y finalmente, en financiación y capital de riesgo, las entidades que han estado con estos conversatorios han movido alrededor de 20 millones de dólares en capital de riesgo. Entonces, lo que vemos con estas conversaciones es que muchas veces, y lo voy a decir así como muy coloquialmente, es mucho más sexy el ecosistema digital, ¿no? El ecosistema de las startups, porque es un tema que se mueve mucho desde el Silicon Valley, si es del caso, pero el emprendimiento de base tecnológica de alguna manera es un poco menos visible o de pronto se confunde, y lo que buscamos aquí entonces es esta visibilización con datos así como tal. Entonces, eso era lo que queríamos, darle un poco de contexto de lo que hemos trabajado, de lo que hemos identificado, y pues en este punto darle paso a Odil Sánchez. Gracias por haber aceptado esta invitación. Odil es líder del Centro de Excelencia de Emprendimiento con base científica y tecnológica, con la que estamos confabulando para hacer articulación y poder trabajar fuertemente o mucho más en este ecosistema colombiano de base tecnológica. Y pues nada, queremos que nos cuentes de tu maravillosa experiencia, de cómo lo hacen, y que con base también en este contexto, pues nos puedas contar frente a esos retos que ustedes con seguridad todavía tienen, pero muchos otros que ya han resuelto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, miren, muchas gracias Claudia por presentarme. Yo les platico un poquito de quién soy. Desde aquí, desde el TEC de Monterrey, específicamente el área que yo lidero, que es el Centro de Excelencia de Emprendimiento de Base Científica y Tecnológica, pertenece al Instituto de Emprendimiento del TEC de Monterrey. Entonces, si bien el core business del TEC de Monterrey es la parte académica, somos una universidad privada en México. El Instituto de Emprendimiento representa otra unidad, ¿no? Y entonces ese instituto por sí mismo tiene sus distintas áreas, tiene sus distintos programas, tiene sus distintos usuarios. Entonces, específicamente aquí en el Centro de Excelencia de Base Tecnológica, lo que hacemos es acompañar a emprendedores, no solamente relacionados al TEC, o sea, pueden ser sí alumnos del TEC o colaboradores del TEC, pero, por ejemplo, ahorita más del 70%, bueno, más bien alrededor del 70% de los proyectos o los perfiles que atendemos es de comunidad externa, ¿no? Es de gente de la comunidad, o sea, pues sí, de gente de fuera, gente del ecosistema que no está tal cual ligado a la parte académica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente abordamos tres etapas principales para los emprendedores. Una es la de preincubación. Ahí aceptamos o atendemos emprendedores desde etapa idea, así cuando apenas están como formulando en su cabeza qué hacer o qué desarrollar. Pero también pasamos la etapa de desarrollo de proyectos un poquito inmaduros hasta convertirlos en algo más fuerte. Un pedazo muy fuerte de nuestro embudo también es la atención a startups, que ahí básicamente lo que se logra es que bajen capital y que puedan incrementar sus ventas, y llegar a un producto terminado completamente comercializable, ¿no? Y también atendemos en etapa de post-incubación a startups y también a empresas que ya están creciendo, consolidándose y escalando en otros mercados, ¿no? Entonces, si se fijan, estamos abarcando todo el abanico de posibilidades o todo el journey que puede vivir un emprendimiento. Les estoy platicando, no hay presentación. Y ya no los veo, ya los veo. Y básicamente eso es lo que vamos trabajando. Ahora, una pieza muy importante en todo esto, y ahorita lo mencionaba Claudia de alguna forma, es que bueno, me refiero como ecosistema y
como desarrolladores y gestores de ecosistemas de innovación y de emprendimiento, algo muy fuerte que tenemos en este lado, en el Centro de Excelencia, es la articulación de los distintos actores del ecosistema hacia las startups y de las startups hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Pues al final de cuentas no podríamos tener solamente programas de incubación enfocados en darle cosas a los emprendedores, ¿no? En enseñarles cosas o en hacer que logren cosas, y digo entre comillas, si no está esto apalancado de los recursos que existen en el ecosistema. Con esto me voy a brincar a la parte de cómo trabajamos en base a, a la colaboración, pero al final de cuentas estamos muy enfocados en el tema de Collective Impact, que es en resumidas cuentas, pues qué rol juego yo, y llámese yo emprendedor, yo gestor, yo inversionista, yo empresario, yo el tag que quieran en el ecosistema, ¿no? Entonces, mucho es ese juego de, a ver, lo que yo tengo que brindar y mi participación en todo este desarrollo, cómo impacta lo que va a ser la persona que viene después de mí o la que está antes de mí, cómo impactó lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Entonces, mucho de eso está basado en lo que estamos haciendo. Y pues bueno, aquí básicamente lo que estamos logrando es que las startups sí logren avanzar, sí logren solucionar los problemas del mundo. Algo importante, digo, y ahorita platicando o respondiendo un poquito lo que Claudia comentaba, de qué cosas han salido mal, qué cosas han salido no tan bien, qué cosas ahí vamos. Yo les puedo compartir que un punto de inflexión súper importante en algo que nosotros hicimos fue abordar por nuestra cuenta y tropicalizar metodologías de emprendimiento. ¿Por qué? Porque si bien existen ya muchas como Lean Startup, y bueno, y lo combinas con metodologías ágiles y un montón de cosas, al final de cuentas, esa teoría o esa parte académica bajado a la realidad, y eso ya es muy, o sea, depende mucho del contexto de cada emprendedor, el background cultural, del país, de la región, de ¿cómo se llama? El momento político que está viviendo la sociedad. Entonces, todos esos factores revueltos, acompañado de una metodología tropicalizada hacia estas necesidades o hacia este entorno, es lo que nos hizo dar un brinco importante hace algunos años. Y aquí les quiero platicar una historia. Digo, y ahorita en la parte de preguntas, pues creo que podríamos abordar más, ¿no? Pero algo importante que sucedió fue que, perdón, algo importante que sucedió fue que en el 2018 nosotros nos hiperverticalizamos. ¿Qué significa eso? Decir, oye, no solamente estamos atendiendo y acompañando emprendimientos científicos y tecnológicos, sino que ya nos estamos dando cuenta que se requiere ese grado de customización en donde, pese a que tienes la infraestructura y tienes asesores de distintos tipos, pues es bien diferente cómo se comporta un emprendimiento fintech a uno de health tech o a uno agrotech o a otro el que quieran, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Claro, la metodología, el acompañamiento, digamos, el back office, la operación, todo eso es igual, ¿no? Pero esos detalles, esos puntos importantes de cómo ayudo a que el emprendedor destrabe cierto obstáculo o alcance cierto milestone en el desarrollo de su proyecto, esas cosas son las que son totalmente ajustables, totalmente customizables, etcétera, ¿no? Entonces, pues les digo, en el 2018 sucedió eso. ¿Qué hicimos? Pues bueno, entonces hay asesores, ahorita estamos trabajando con una red de más de 200 expertos que están en todo el mundo, literalmente. Entonces eso abre mucho las puertas, pues para poder conocer y poder tener esa influencia, no solamente de las condiciones encerradas, por así decirlo, que está viviendo un emprendedor o un entorno en cierto país, o sea, un actor en cierto país, en cierto ecosistema, sino tener esas conexiones de adentro hacia afuera del país, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos empatando esas cosas, entre que nos fuimos súper enfocando en tener, a ver, tengo asesores de negocios, sí, pero de negocios agrotech, de negocios otra vez healthtech, de negocios no sé qué, ¿no? El acompañamiento tecnológico, pues ese sí, no hay mucho que pensarle, ¿no? O sea, si el emprendedor o el proyecto requiere, yo qué sé, el estudio regulatorio de la microburbuja de no sé qué, pues claro, o sea, es súper específico lo que va requiriendo. Ahora,
esa es la historia de cómo fuimos evolucionando, ¿no? Cuando metimos ya no solamente el enfoque, digamos, de negocio, sino de la parte técnica y de negocios súper enfocado a una hipervertical, pasa algo también similar y creo que muchos ecosistemas y más en Latinoamérica tienen muchas cosas en común, ¿no? Entonces ahorita mencionaba Claudia la parte de bajar capital, entonces bueno, siguiendo la historia que les estoy contando, después pues sucedió eso, ¿no? O sea, ya tenemos equipos muy enfocados, ya tenemos el talento requerido para acompañar esas iniciativas, etcétera, pero después, pues, los emprendedores se topaban con con la falta de capital, ¿no? Y cuando digo topar, es cuando ya tenías así el problema de comprar el insumo, de pagar no sé qué, etcétera, y de ahí es cuando decían los emprendedores, ah, ya entendí que sí tengo que bajar capital. Entonces, ese punto como de a ver si el emprendedor le entiende, son de las cosas que creo que como gestores de ecosistema, llámese academia, instituciones, lo que sea, los que estamos orquestando un poquito del ecosistema, pues recae sobre nosotros esa responsabilidad, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Pues todos nuestros programas, pese a que ya traían ese acompañamiento transversal orientado al cumplimiento de milestones o de hitos para que fueran avanzando de forma integral los proyectos y las startups, pues metimos bien fuerte el enfoque a funding como principal approach de lo que estábamos buscando. Porque esto, y les voy a poner un ejemplo un poco, o sea, un poco general, ¿no? Pero a ver, un inversionista, lo que quieran, o sea, Ángel, o ya si estamos hablando de una ronda, el esquema que ustedes, lo primero que pensaron cuando yo les dije inversionista o inversión, ¿en qué se fijan, no? O sea, cómo se cierra el deal después de que ya conoció al proyecto, ya conoció mil cosas. Pues es uno, pues se enfoca mucho en las personas, ¿no? O sea, siempre es esta frase de que el inversionista invierte en el equipo, no tanto en el proyecto, entonces, pues va súper fuerte enfocado esa parte. Otra, es, a ver, pues te checa tu traction, ven qué tal las ventas, no sé qué, no sé qué. Te checa el nivel de madurez de la tecnología, ¿no? Ya es un MVP, es un prototipo y es un producto terminado, ¿qué onda? Y que cumpla, por ejemplo, con todos los aspectos regulatorios, legales, etcétera, que la tecnología representa. Entonces, si se fijan, bajo esta analogía que les digo, si convences al inversionista y representa que ya tiene todo lo que ya acabo de mencionar, entonces eso tiene sentido para orientar todos nuestros programas de acompañamiento, de incubación, etcétera, hacia la parte de funding como principal ancla, ¿no? Entonces, esa estrategia de capital viene desde etapas muy tempranas, ¿no? ¿Y qué es? Y estamos notando mucha diferencia, al ratito les voy a platicar algunos casos, pero mucha diferencia en que si empiezan a capitalizar desde etapas bien tempranas, y en etapas bien tempranas yo sé que no es entrar a una aceleradora y no es bajar la super ronda de inversión, pero sí es participar en convocatorias y en eventos, concursos, foros donde haya grants, por ejemplo, ¿no? Entonces decir, oye, este grant, pues sí, claro, o sea, está pequeño, no me sé la conversión en pesos, pero 100,000 pesos o 50,000 pesos mexicanos en etapas tempranas. Es un chorro, es muchísimo y con eso pueden echar a jalar muchas cosas. Claro que si dices, oye, es que ya es la super startup vendiendo no sé qué, le da 100,000 pesos, es bien poquito, o sea, no es nada claro, no estás comparando etapa, o sea, no estás comparando ticket o recurso, o sea, de dinero entre etapas, ¿no? Sino que tal vez puede haber categorías y decir, a ver, en etapas tempranas estamos buscando que se capitalicen entre este rango, en etapas intermedias entre este rango, en etapas más avanzadas entre este rango, ¿no? Entonces, como ese perfilamiento que les digo, entre hacer el match con la etapa y el tipo de tecnología versus el recurso que va requiriendo, es lo que nos ha hecho avanzar mucho en todo esto. Otro punto importante, y creo que este no es este sorpresa tampoco, pero es que en todo este inter que les estoy contando, ¿no? Y ahorita les voy a poner examen, no se crean, pero hemos tocado dos puntos, ¿no? La hiperverticalización, el enfoque a funding. El tercero que les quiero platicar es el tema de selectividad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues sobre todo cuando tenemos diferentes stakeholders, que sucede en México, en Colombia, yo creo que en todo el mundo, donde cada quien tiene cierto interés o busca algo en específico, pues les tira y afloja de
como incubadora o como institución educativa que dices, a ver, ¿qué hago? ¿Qué quiero? ¿Quiero calidad en los proyectos o quiero masa crítica o quiero, qué quiero, ¿no? Entonces, a veces se contraponen estas cosas que les acabo de decir. ¿Por qué? A ver, si estamos diciendo, quiero puras startups súper buenas que sean así el top y que sean reconocidas en México, en Latinoamérica y en el mundo. Y bueno, ¿qué haces? Ah, bueno, te enfocas solo en esas poquitas que sabes que sí la están, que están logrando las cosas y demás. O también eso justo nos pasó, ¿no? O sea, nos enfocamos mucho, mucho, mucho en las buenas, en las pro, en las que tienen más futuro. Y después, al cabo de como 2 años, ¿que creen? No las acabamos, o sea, ya no o sea, ya no había tasa de conversión previa para estar entonces impulsando estas iniciativas en cierta etapa y demás, ¿no? Entonces fue como que, ay, hay que voltear entonces a generar masa crítica. Aquí es donde también impacta mucho ese enrolamiento de los distintos actores del ecosistema. ¿Por qué? Porque en teoría, si hay eventos de inspiración, si hay acompañamiento más en la parte de querer hacer las cosas, no tanto de emprender como tal, sino de tener los skills para hacerlo, en teoría, entonces a nosotros como incubadora, pues nos deberían de estar llegando esos perfiles ya más maduros, ¿no? Pero no sucedía así. Entonces, ahí viene como esta corresponsabilidad de decir, a ver, ¿qué hago yo como incubadora o como tech? Ah, no, pues me espero a ver cuando a la gente se le ocurra generar la masa crítica y ahí me la pasan y mientras tanto yo me enfoco mucho en los súper buenos, pero son bien poquitos y son los mismos casos que estamos dice y dice todo el tiempo. Entonces, no, pues ahí la decisión que tomamos fue meternos a distintas iniciativas, a trabajar con municipios, a trabajar con gobiernos de estados a generar esta masa crítica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Te regresas a una etapa o muchas etapas? No, no es que te regreses, es solamente otra vez estás perfilando y estás buscando cosas distintas de acuerdo a la necesidad puntual que estás abordando. Entonces, ok, generamos ciertas iniciativas para generar masa crítica. Un punto súper importante en toda esta co-creación de cosas o desarrollo de estrategias fue el trabajar en conjunto con la iniciativa pública. Entonces, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas, y es aquí donde les digo que se contraponen o se pueden entrelazar los intereses, tal vez el gobierno bueno, estoy hablando muy del contexto que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? El gobierno decía, ah, ok, quiero apoyar a muchísimos emprendedores, ¿no? Y que salga en todos los informes que fueron 1,000 emprendedores y no sé cuántos o cientos y ya saben, mucho, mucho volumen, volumen. Y por el otro lado, una parte de nosotros decimos, a ver, sí hay que generar masa crítica, pero es masa crítica de calidad. Al final de cuentas, lo que estamos buscando es una conversión en el embudo, en donde las ideas que estemos apoyando, pues gran porcentaje logre ser proyectos en desarrollo y de esos proyectos, gran porcentaje logren ser startups y de esas startups muchas logren ser scale-ups y luego que puedan ser adquiridas o que se desarrollen esos lograr ser corporativos fuertes, ¿no? O sea, esa es como la tirada fuerte en cuanto a la conversión del embudo. Entonces, ¿qué pasa? Si nos enfocamos muchísimo, que también fue un error que les estoy contando entre pros y contras y errores que sucedieron en el camino, en lo que sucede todo esto, eh, tenemos pues como esa contradicción de cosas, o sea, por un lado era como quiero masa crítica pero de calidad y algunos stakeholders decían, no, pues no, que no importa, o sea, quiero masa crítica, la atención a muchísimos, ¿no? Entonces o sea, sí es lo que tú dices, pero también es lo que yo digo y cómo encontramos ese balance y ese punto intermedio, ¿no? Entonces, pues nos ha tocado mucho, mucho, sí, lidiar con esas cosas y aquí va desde cuestiones, y aquí me voy a pasar más al tema de back office, cuestiones mucho de que cómo estipulamos el convenio, que diga que los resultados son cuáles, ¿sí me explico? Entonces, digo, pues es el estira y afloja de poder concretar una negociación conveniente para ambas partes. Entonces, bueno, cuando hicimos todo esto y empezamos a voltear a ver y generar masa crítica, entonces al mismo tiempo también nos enfocamos en perfilar programas B2B. Entonces, que ahorita también Claudia ha mencionado un poquito de las colaboraciones que estamos explorando entre allá y acá pues es mucho este esquema, ¿no? Nos empezamos también a dar cuenta que uno, nos estábamos acabando a las startups y a los proyectos, ¿no? O sea, ya sé que suena muy ambicioso, pero, o dicen, ¿cómo te las acabas en un país? Pues sí, sí no las acabamos porque al año tendremos alrededor de 350 proyectos, ¿no? Entonces, en etapa de incubación.
toda la masa crítica, esos son cientos de proyectos que los contabilizamos aparte, ¿no? Pero entonces estos 300 proyectos que les digo al año, pues échenle, ¿no? O sea, al cabo de 5 años son un montón de startups que luego dices, oye, si no está generando la maquinita de generación, de conversión a través de del tema de la masa crítica, pues algo está sucediendo, ¿no? Entonces, que volteemos a ver ahora, enfocarnos también mucho en trabajar con corporativos. El hack aquí o el secreto, que no es ningún secreto, digo, aquí se los digo, es buscar gente o buscar instituciones o buscar áreas o buscar lo que quieran que tenga el propósito, que el propósito interno, no de qué indicador le pongo, sino el propósito interno sea el mismo, o sea, o vaya muy alineado hacia lo mismo. Entonces aquí podríamos decir, ¿cómo? O sea, ya te vas a la parte romántica que, yo quiero esto y tú también y no sé qué. Sí, o sea, sí nos vemos mucho por esa parte. ¿Por qué? Porque con los corporativos que hemos trabajado son empresas de clase mundial, tienen presencia en muchísimos países y demás, y tienen áreas, a veces se llama área de sustentabilidad, a veces se llama área de, no sé, bienestar a la sociedad, no sé, mil cosas como le quieran llamar, pero es esa motivación de generar un impacto social, ¿no? Entonces, no estoy hablando de como social, de generar asociaciones civiles, sino estoy hablando de contribuir a que la sociedad viva mejor. ¿Cómo? A través del desarrollo de soluciones que impacten la vida de las personas. Llámese, sí, un sistema que mejore algo en la salud de las personas, pero también el sistema que está ayudando a mejorar las condiciones del aire o del agua o de no sé qué. Entonces, eso va muy, muy de la mano. Entonces, lo que empezamos a ver y a conectar fueron estos puntos, más allá de los cómo, ¿no? Los cómo vinieron después. O sea, primero fue como, a ver, ¿quieres tener un mejor mundo? Sí, yo también. ¿Crees en la tecnología? Sí, yo también. Y en la ciencia, ¿no? Sí, yo también. Ok, entonces, a ver, ¿cuál es tu fuerte? No, pues es un corporativo con presencia en no sé cuántos países, con presupuesto para poder gestionar ese tipo de iniciativas y demás. Y nosotros que tenemos el know-how, el deal flow, la parte de selectividad en los emprendedores, o sea, ese perfilamiento del que les hablaba hace rato, etcétera. Entonces, ahí es donde hemos logrado crear un impacto mucho más escalable. ¿Por qué? Pues porque ya no te vas en la atención de uno a uno al emprendedor, ¿no? Y muchos de esos, por más que se hagan campañas, difusión y demás, les apuesto lo que sea, y bueno, otra vez sucede en México y supongo que sucede en Colombia, en todos lados, luego ya anda ahí un emprendedor solitario, con una startup que de repente surge de la nada y dices, híjole, o sea, si lo hubiera conocido antes, le pude haber ahorrado no sé cuántos años de desarrollo o de batallar, porque aquí está el orquestamiento de ciertos recursos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es básicamente el recorrido que yo les quería platicar. En que vamos ahorita, pues seguimos trabajando mucho con gobiernos y con corporativos que albergan, es decir, sponsorean el acompañamiento de este tipo de proyectos a través de nuestra metodología, nosotros llevando los programas tal cual. Entonces, de esa forma, pues matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? O sea, por un lado, es como que sí validamos y sí estamos llevando a los emprendedores por un camino ya validado, por un camino, pues ya conectado, etcétera. Y por el otro lado, seguimos abriendo esas conexiones con el entorno, ¿no? Y con los distintos actores del ecosistema. Entonces, yo creo que este tema, ya con esto cierro, nunca vamos a decir, listo, ya acabamos, ya conectamos el ecosistema y ya no sé qué, no, es una cosa que está viva. Entonces, que tenemos que estar iterando todos los días, tenemos que estar mejorando todos los días, y tenemos que ser súper conscientes de que, no sé, como el equivocarnos rápido para intentar algo distinto, pero casi que todos los días, ¿no? Porque mientras más nos tardemos en hacer eso, estamos prolongando la incertidumbre que viven muchos proyectos y muchas soluciones que pueden beneficiar la vida de las personas, casi que, no sé, de forma inmediata o al corto o mediano plazo, y pues ese es la gran área de oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí quería platicarles acerca de eso, un poquito de nuestro recorrido. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. No, yo tengo montones, pero Ok. quiero y gracias oír esa experiencia, como lo mencionaba al inicio, pues es maravillosa. ¿Son cuántos años?
El TEC tiene 80 años, el instituto, a veces las debo, pero sí tiene más de 10 años el instituto. El Vale, área de emprendimiento tecnológico tal cual así decretado fue a partir de la hiperverticalización. O sea, antes, aunque teníamos el área enfocada en tecnología, seguíamos trabajando con emprendimiento tecnológico. Ahora, nomás como comentario y aclaración más bien, en el TEC tenemos otras áreas también dentro del instituto, ¿no? O sea, apoyo a pymes, emprendimiento tradicional, emprendimiento social, etcétera. Entonces, aquí yo vine a platicarles, obviamente, nada solo, más de base tecnológica, pero existen todas las otras áreas también. por supuesto. Tengo una duda que obviamente, y como lo viste, hay un foco importante en estos conversatorios en las universidades. Y lo que yo veo con ustedes es que, pues obviamente, con la dinámica y con el embudo, pues trabajan todo tipo de emprendimientos, no importa de dónde vengan. Lo importante es esa combinación o equilibrio que mencionabas de la calidad. Yo traté de tomar todas las notas que nos diste, están en el chat. Pero sí me queda esta duda y es, bueno, cuando hablamos ya del emprendedor investigador propio de la universidad, Ujú. eh, ¿cómo se comporta y también qué ha hecho la universidad para facilitar que haya más iniciativas internas eh, que surgen de procesos investigativos? Sí, súper buena pregunta. Miren, les voy a platicar otra vez lo que hemos vivido, ¿eh? No significa que esa sea la respuesta correcta, creo que en esto no hay correcta o incorrecta. Pero así como les platicaba ahorita, ¿no? De este apalancamiento con corporativos o con gobiernos, ese mismo esfuerzo se ha hecho adentro de la institución, ¿no? Con el área de investigación y con investigación se abre una rama de cosas en el TEC, ¿no? Hay diferentes institutos de investigación. Entonces, lo que lo que hemos perfilado muy bien o lo que hemos iterado ha sido con el Instituto de Obesidad. Entonces, todas las líneas de investigación que se enfocan en este tema, con las mil vertientes y mil divisiones que se puedan imaginar. Empezamos a hacer un programa, ya tenemos 3 años corriéndolo, en donde vamos alineando, y digo vamos porque yo también me cuento en eso, el que le miden al investigador, ¿no? Entonces, históricamente, aquí en China, ¿qué es lo que se mide? Pues las publicaciones, etcétera, ¿no? O sea, muy enfocado hacia generación de papers. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? No solo, o sea, se van alineando esos indicadores más hacia el tema de emprender en base científica. Entonces, de alguna forma, no quiere decir que los obligue, sino que más bien dices, a ver, existe la posibilidad, ¿quieres esto o quieres esto, no? Algunos quieren las dos cosas y de alguna extraña forma lo hacen, pero así es como hemos estado trabajando. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, también hay mucho apalancamiento y es donde te digo que se van juntando las cosas cuando a veces tenemos un gobierno en específico, un estado súper fuerte en la parte de desarrollo científico y apalancamos el talento y la generación de proyectos internos del TEC hacia esa convocatoria. Entonces no está peleado que si existe este sponsoreo de afuera, lo apalanquemos también al nuestro investigador interno, ¿no? Pero también existen estos, y se destina presupuesto y demás. Adicional a eso, tenemos un año piloteando un Venture Builder. Entonces ahí sí va muy enfocado a agarrar proyectos. Ahorita estamos con 2 proyectos de investigadores, donde ahí no es que, digo, todos entendemos, ¿no? El tema del Venture Builder no es que el investigador se convierta en el emprendedor y sea el CEO y desarrolle el proyecto, sino significa que hay toda una serie de recursos y participación de distintas entidades para el desarrollo de su proyecto, ¿no? Entonces, ese es un piloto que estamos corriendo o sea, tenemos menos del año, pero o sea, que estamos corriendo y vamos a correr durante 2 años y ahorita hay un montón de aprendizajes y cosas para poderlo escalar. Entonces, creo que esos dos frentes son los importantes. Buenísimo. Bueno, hay varias preguntas, vale, muchas. Quisiera empezar con dos rápidas y es Sí. si nos puedes, Marcela Tío nos pregunta que si puedes aclarar un poquito más sobre la hiperverticalidad, Sí. que a qué se refiere el término. Y Samir es publicar papers y cuál es la otra medida de calificación para el investigador. Esas son dos preguntas rápidas para luego hacerte otras dos que veo que ya son un poco más
extensas Sí, en oye, la... y también si quieres estas, ahorita las anotamos y si no nos va a dar tiempo de contestar todas, te las contesto, me las llevo de tarea y para que se Ah, las de puedas una. Y compartir. les mandamos a todos los correos de las personas que se inscribieron. Maravilloso. Correcto, sí. Entonces, si quieren seguir preguntando, aunque no nos dé tiempo, me Ah, comprometo a entonces, pasarle las respuestas. háganle abierta la Sí. ventana de las preguntas. Sí, sí, sí. Entonces, mira, la parte de hiperverticalidad, que fue lo primero que me decías para lo que pregunta Marcela, estamos hablando que cuando nos enfocamos en emprendimiento tecnológico, científico y tecnológico, es una gran cancha y ya es un segmento, ¿no? Que estamos diferenciando tal vez de un emprendimiento tradicional o social o de cualquier otro tipo, ¿no? Dentro ya de este segmento de emprendimiento tecnológico, tenemos verticales. Te voy a poner un ejemplo, ¿cuáles son las tres principales que empezamos a manejar? Una era el área, el área de Life Science, otra era la parte de Data Inteligencia Artificial y otra era la parte de IoT, Internet of Things. Entonces, estas tres, cada una representa una vertical. ¿Por qué? Pues porque es diferente un proyecto de Life Science a un proyecto de IoT. Eso está bien, pero todavía queda un poco general, ¿no? O sea, como para platicar y entender cómo qué hacemos, creo que queda bien. Pero ya para la operación, es decir, acompañar a los emprendedores, hacer que jale el proyecto, la startup enfocada en una tecnología en específico, entonces es ahí donde necesitamos la hiperverticalización. Te lo estoy contando con ejemplos, ¿no? Entonces, si la vertical era Life Science, dentro de Life Science hay Agrotech, dentro de Life Science hay Health Tech, ¿no? Entonces hay Environmental Tech, etcétera, ¿no? Entonces, las últimas que te acabo de decir, esas son las hiperverticales porque ya va sobre algo muy, muy específico. FinTech, acá por el otro lado puede ser data, inteligencia artificial, es una, pero adentro de eso, o sea, todo lo que se maneja de bases de datos para algo FinTech, bueno, FinTech es otra categoría muy específica, ¿no? Entonces, no sé si Marcela me cachaste ahí un poquito. Y la otra, Pero sobre todo, Dil, quisiera complementar a la respuesta que está muy bien y tú lo habías mencionado en la primera parte cuando lo explicabas de por qué llegaron allá. ajá, Es fundamentalmente porque cada vez el acompañamiento a emprendedores hay que hacerla mucho más personalizado y en ese sentido la especialización se vuelve muy costosa. Entonces, ajá. si tú tienes 4, 5, 6 sectores o incluso dices que eres agnóstico, entonces, ¿de dónde levantas todo el recurso de especialización para poder atender en asesores, en mentores y sobre todo en estas redes de conexión? Entonces, el esfuerzo institucional ya en lo operativo, pues es costoso, ¿no? A lo mejor uno lo logra, como dices tú con los emprendedores, no sabes cómo lo logran, pero termina siendo, pues, digamos que altamente costoso. Lo digo por la experiencia nuestra, que justamente eso es lo que estamos haciendo también, ¿no? De transitar a esa hiperverticalización. Lo que pasa es que hay que todo siempre es un equilibrio, ¿no? Si me pongo una chapa, luego me dicen, oye, ya no te invito porque la tienes, entonces tampoco hay que Ujú. exagerar por los temas de sostenibilidad. Sí, claro, digo, y se los estoy platicando pues muy general, pero ya cuando entramos en el detalle de la operación, es laborioso, o sea, esto que les estoy diciendo no es sencillo, digo, y hay que aceptarlo, ¿no? O sea, no es sencillo y es muy sofisticado, o sea, no es fácil de que, déjame aquí armo rápido una incubadora fintech, no. Entonces, va en ese sentido, o sea, lo que dice Claudia cómo vas incrementando la infraestructura y al mismo tiempo enfocándote, al mismo tiempo como, ¿qué hago primero? Eso me pregunta mucho mi equipo a veces, ¿no? ¿Qué hago primero? ¿Jalo a los expertos o traemos a las startups? Y yo, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque no sabemos qué pasa primero, entonces es laborioso. La otra, lo que preguntaba Samir de publicar papers, ¿cuál es la otra medida de calificación para el investigador? A lo que estamos migrando ahorita es a que también les cuenten su experiencia y desempeño, digamos, emprendedor con el proyecto que están desarrollando. Entonces, ¿qué pasa? Y digo, no estoy diciendo que así lo hagan en otros lados, pero nos ha funcionado y eso es mucho de concientización de las distintas áreas, sobre todo, pues más técnicas, más de investigación, gente de la escuela de ingeniería, etcétera, que es, a ver, no solamente te va a medir por los papers que publicas, sino, a ver, tú estás emocionado, tienes una solución súper padre, le veo potencial, etcétera. Ok, como escuela o como área, o como lo que sea, te apoyo. Eso es que compartimos tanto el Instituto de Emprendimiento como el área, los gastos que haya que hacer en la etapa en la que está, no sé qué, etcétera, y definimos un tiempo, ¿no? A ver, se plantea este scope de aquí a acá, ok.
Entonces, ¿qué se le mide al investigador ahí? Que su proyecto avance como tal. Entonces, ahí incluso ha habido, no con solo conversaciones, ya ha habido como intervenciones en donde se le apoya al investigador bajándole su carga académica o su carga en X cosa que traiga para que tenga más tiempo para el desarrollo de su proyecto, ¿no? Entonces, hemos tenido de todo, tampoco quiero generalizar. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que lo ha tomado súper bien de, sí, qué bueno, y es mi oportunidad para sacar el proyecto y demás. También hemos tenido casos donde ni el proyecto se desarrolló tan bien y luego le bajamos la carga académica, entonces es como de, ay, caray, ¿no? Pero en general nos ha ido muy bien con este esquema. Ahora, no es que nosotros como incubadora lo impongamos o no es que al área de investigación nomás se le ocurra, sino tenemos que hacer ese balance. ¿Por qué? Pues porque si sabemos que, por ejemplo, es un investigador, pero le bajaron su carga, pero está haciendo quién sabe qué otra cosa y demás, y luego estamos batallando para que vea a su asesor o tenga las citas o que cumpla con ciertas cosas. Bueno, pues es donde viene la tropicalización de las cosas, ¿no? O sea, no puedo tratar igual a un investigador con esta carga de trabajo o lo que sea, versus al alumno de pregrado que digo, también tiene su chiste de estudiar, ¿no? Pero me refiero como que estudia, va a la escuela, hace sus tareas y está emprendiendo, versus al revés, al emprendedor que estudia, que está súper, ya es una startup que más avanzada, no sé qué, y los pobres se tardan un chorro en graduarse para seguir desarrollando la startup, ¿no? Entonces, todos esos matices de los distintos perfiles entran en esta orquestación de cosas que les platico. Súper. Fernando nos pregunta em, sobre las habilidades blandas. ¿Cuál es el papel que juegan en el éxito de los Ay, emprendedores según tu experiencia? no, toda, o sea, juega todo el papel en lo que hacemos. Y es algo súper subjetivo que aunque ya hay muchas herramientas y muchas cosas como para poder objetivizar este tema, pues sigue siendo el factor número uno de cuando, digo, tenemos los indicadores de nuestro portafolio y demás, a nosotros, y otra vez lo pueden buscar en cualquier otra aceleradora o incubadora, la causa número uno de por qué los proyectos o las startups fracasan es por temas del equipo, ¿no? Entonces nos pasa a nosotros también. Hace poquito estuve visitando algunas aceleradoras y demás en Boston y hablábamos de las personas y yo de lo mismo, ¿no? De que sí, es la causa número uno. Entonces, si pasa en Harvard y pasa aquí y pasa en donde sea, o sea, pasa y así es, ¿no? Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Pues tratar de blindar o candadear este tema, ¿no? ¿Cómo? No, pues desde el inicio hacemos un assessment a los emprendedores. Entonces no quiere decir de que, ay, repruebas, ya no te acepto el programa, ¿no? Pero es como desde el principio tienes bien identificado como a los red flags o yellow flags que tal vez pueda haber por ahí. A la par, todo esto que yo les decía, la metodología integral, hay un enfoque en específico con sus distintas etapas, con sus distintos milestones y objetivos que es la ruta de desarrollo humano. Entonces, ¿qué pasa? También muchos emprendedores, imagínense, sobre todo los más chavitos, creen que es como en la escuela, ¿no? De que hay las de relleno, las clases de relleno. No, o sea, no es de relleno, sino literalmente tenemos gente, coaches, enfocados en garantizar la estabilidad del equipo, y estabilidad no es que no pase nada, sino, ok, los altibajos que suceden en la vida emprendedora, cómo tratar de contenerlos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que hablábamos de la masa crítica, y me voy a ir un poquito por ahí, leí una pregunta que cómo medimos la calidad de la masa crítica. Un factor bien importante para medir si la masa crítica es de calidad o no es el tema del individuo, o sea, del emprendedor o el equipo de emprendedores, ¿no? Entonces, sí puede ser la idea súper buena, pero el emprendedor no tiene los skills y no, que tiene que no los tenga si son desarrollables, ¿no? Pero así hay que le vale o lo que sea. Entonces, es un súper punto que revisamos para pues visualizarlo como algo de calidad, ¿no? Entonces, va por ahí, y la otra, ¿cómo lograr la permanencia? Mira, tenemos una buena tasa de conversión, o bueno, el churn rate, más bien el survival rate, traemos ahorita más arriba del 60%, 63, 64%. Entonces, estamos por arriba de la media pues sí, o sea, normalmente es que entre el 40 y el 50, pero sí es mucho de nosotros filtrar, o sea, haz de cuenta, una cosa es que pertenezcan y otra cosa es
voy a decirlo así directo, pero es no permitir que ingresen perfiles que ya están demostrando que no la van a armar. Y estoy hablando de, no, otra vez, no de la tecnología ni de sus habilidades para o conocimientos para desarrollarlo, sino de sus habilidades pues personales, individuales, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va. Buenísimo, pues aquí nos quedaríamos haciendo preguntas, Sí. porque realmente es una experiencia buenísima. Yo quisiera solo cerrar con esta que me parece muy relevante, montones, pero digamos que esta frente a la conversación en la que llevamos, y es si han logrado generar spin-offs y cuál es el papel de la universidad en la participación accionaria. Sí, es un tema, esa es una pregunta buena, un tema delicado, porque, a ver, tenemos como institución dos frentes, ¿no? Aquellos proyectos que tienen propiedad intelectual del TEC y aquellos proyectos que no tienen propiedad intelectual del TEC. ¿En dónde está la diferencia? Que los que sí tienen propiedad intelectual del TEC están a cargo de colaboradores o investigadores que desarrollan el proyecto en sus horas de trabajo como investigadores con el equipo del TEC, etcétera, ¿no? Recursos del TEC, vamos a llamarlo así. Y existen los emprendedores, o sea, externos a que no son investigadores del TEC, no, sino emprendedores e investigadores, que pueden ser los alumnos de pregrado, los alumnos de posgrado, que pueden ser la comunidad externa, todos estos que les decía al principio, en donde ellos ingresan a nuestros programas, pero o sea, ellos están financiando su programa, ya sea ellos directamente o a través de un sponsor, que es lo que les digo, el hitazo es un sponsor, porque si no, no comprometes al emprendedor como a pagar, ¿no? Entonces, los que sí tienen propiedad intelectual del TEC han salido spin-offs en donde mucho se va como consumiendo en el TEC, o sea, entre departamentos y demás se detecta la necesidad y dicen, ay, ahí hay un proyecto, hay que apoyarlo y no sé qué. Y también existen los externos. Entonces, ¿qué pasa con, o sea, ya imagínate, ya se lanzaron los spin-offs, o sea, la respuesta corta es sí, sí han sucedido tanto con PI del TEC y no. Entonces, los que no son del TEC, le seguimos dando el acompañamiento de revisión de portafolio, de indicadores, conexiones, etcétera. Entonces, ese es el rol que como te jugamos, solo como espectador, ¿si me explico? Como, ok, aquí te ayudo y te sigo apoyando en conectarte. Y los que sí son del tech, pues el tech tiene, o sea, tiene el poder de ese spin-off, ¿sí me explico? O sea, se queda con el spin-off. Entonces suceden de los dos lados. ¿Y se queda con qué porcentaje? Eso sí varía, o sea, es la negociación que se haga con el investigador, dependiendo mucho, ya son los casos puntuales, o sea, dependiendo mucho, tenemos investigadores que sí están en el TEC, pero también están en tal vez en algún centro de investigación estatal o hasta federal, entonces ahí es donde se va negociando a ver, o sea, y hay una política de propiedad intelectual muy robusta en donde se abarcan todos estos aspectos y luego pues bueno, no se contrapone, sino se empata con las políticas de PI, tal vez del otro centro de investigación y con los mismos intereses del investigador, ¿no? Entonces se llega a un acuerdo y hay de todo, o sea, hay donde el TEC se queda con muchísimo, donde el TEC tiene una participación minoritaria, etcétera. ¿Algún caso que lo tengas presente que tú digas, mira, esta la sacó del estadio? Empresa, spin-off o cualquiera. O sea, Sí, pues, sí, o algo sea, que podamos buscar y ver. sí, les voy a pasar si quieren algunos casos que también ahí, ahorita vi otra pregunta, es que se mueven las preguntas, o sea, porque siguen escribiendo, pero bueno, en algún punto ahí también me preguntaban por un caso de éxito. Tenemos uno que se llama BioGrip, ellos hacen a través de software, o sea, es health tech, pero es a través de software, hacen que a través de las ondas neuronales el individuo pueda controlar su prótesis, o sea, cuando pierde una extremidad o demás, entonces el proyecto no es la prótesis, sino es el software que hace que puedas controlar cualquier movimiento. Y ahorita están incursionando, digo, hay cosas que todavía no puedo como super publicar hasta dentro de unos meses, pero les platico lo que sí puedo, que es que van a experimentar esta misma tecnología, pero para el tema de la vista, bajo la misma lógica que a través de ondas neuronales, cuando alguien está perdiendo la vista o tiene cierto porcentaje de visibilidad, pueda controlar, digo, a través de la operación y lo que le vayan a hacer, pueda estar en sí mismo también controlar eso, ¿no? Entonces, así tenemos muchos otros, o sea, muchos otros de food tech, de agrotech. Si quieren, digo, de verdad, yo me llevo de tarea, Claudia, si me pasan todas las preguntas que se hayan quedado, yo las contesto con mucho gusto y les comparto, les voy a compartir dos cosas, o sea, algunos, no sé, top 5, top 8, top 10 casos que sean de los más interesantes
pero también les voy a compartir el link de un catálogo. No está completo, pero es para que se den una idea del portafolio que tenemos. Son cientos de startups, ¿no? Entonces les voy a compartir ambas para que no crean que les doy el avión y les paso así todo, todo y a ver cuál ven, Buenísimo. sino los enfocados y también que vean el pool grandote. Me encanta. Bueno, Odil, mil gracias de verdad, que una experiencia pues impresionante y sobre todo en el tiempo, ¿no? O sea, decir que no es que sea mucho en el tema del emprendimiento, esto es una maratón que es de resistencia y no una carrera. Correcto. Entonces, han avanzado muchísimo y pues para nosotros un gusto de haberte tenido acá y de que nos hayas compartido así con tanta generosidad la experiencia y la trayectoria que ustedes tienen en el tema. Entonces, nada, un saludo y obviamente seguimos conversando. Claro que sí, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Chao. Gracias, chao. Bueno, muy bien. Como les contábamos en la agenda, seguimos con las sesiones grupales. Entonces, los invitamos a que continúen con nosotros en esta segunda parte maravillosa de poder conversar. Sabemos que, que este es el punto fundamental con lo que nos están contando del TEC de Monterrey, pues obviamente se nos abren montones de posibilidades, pero sobre todo de preguntas y sobre todo de conversaciones que sabemos que podemos seguir aprendiendo, pero sobre todo visibilizando que es lo más relevante. Entonces pasamos a los diferentes grupos. Tenemos personas del equipo de Incubar que van a estar moderando para poder estar pendientes de cada uno y ya luego nos informarán en la sala general cuánto tiempo nos toma. Entonces, tenemos en este momento, Jess, media hora o un poquito más. Sí, hola, tenemos por sala, ya están asignados a las salas posterior, van a entrar a ellas y tenemos por sala 40 minutos para conversar y Wow. posterior reunirnos nuevamente para conclusiones. Muchas Pero yo gracias. creo que como nos pasamos unos minuticos, sería de pronto 35 porque si no, cuando volvamos ya no tenemos tiempo para poder hacer la presentación. Listo, ya las verificamos ahí con Juan. Listo. Eh, Entonces, porfa, muchas pasamos a gracias. las salas. Recuerden que le sale una pantalla emergente de unirse a las salas. Bueno, nos vemos. A las personas que no vean el recuadro de la invitación, en un momento los vamos a invitar. Muchas gracias.
Hola, por acá está Yurani, Alexander, Guillermo, si nos pueden aceptar la invitación a las salas. O si han tenido algún problema para ingresar, nos pueden avisar. Muchas gracias.
keep on, yeah, yeah, yeah. I keep on making it hot. Yeah, yeah, yeah. I keep on making it hot. Yeah, come on. I keep on making it hot. I keep on. You gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump. And you might think, what if I fall? Well, what if you don't? What if you fly?
The story of a man, the wizard of house music. We call him by the name of Mr. Master. Hola, ¿cómo van todos? Todo súper. Muy bien, muchas gracias. Bueno, maravilloso. Yo creo que ya volvimos todos de las salas. Entonces vamos a dar paso a las conclusiones. No sé si definieron relatores. Entonces, ¿quién quisiera empezar de todas nuestras subsalas con conversaciones maravillosas realmente? Y agradecemos a todos por esa eh, apertura y de aportar en estas conversaciones que estamos teniendo y que nuevamente, insisto, hacia adelante lo que vamos a tener es recoger todo esto que estamos aprendiendo, todo esto que estamos rescatando de estas conversaciones y luego ponerlas en unos diferentes espacios digitales para que pues nos alimentemos todos de este contenido. Entonces, ¿quién quiere empezar? Si quieres, yo inicio, Claudia. A todos, muy buenos días, maravillosos estos espacios y muchas gracias por estar. A nosotros nos correspondió la Sala de Cultura Emprendedora y Equipos de Alto Desempeño. Estuvimos conformados por la Universidad Norte de Cartagena, la Universidad de Valle, la UNAL de Bogotá. Y bueno, entonces, basándonos en la primera pregunta de qué estrategias han implementado estas universidades para fomentar una cultura emprendedora. A ver, mencionábamos lo siguiente y es, se tienen unas asignaturas que son electivas y acá empezamos a tratar un tema también deben ser esas asignaturas electivas más no obligatorias, porque cuando se convierten obligatorias, entonces ahí es donde falla, digamos, el sistema. Entonces, algo importante que mencionaban era que tener transversales, estudiantes transversales de diferentes carreras, ha hecho que el proceso sea muy enriquecedor. Tienen también el tema en cuanto a estrategias que han implementado embajadores por facultades, participación en el ecosistema y han acompañado, por ejemplo, en la Universidad del Norte de Cartagena a todo tipo de emprendedores. Por otro lado, la Universidad Nacional mencionan unas prácticas muy Disculpa, importantes. somos de Barranquilla, es De Universidad. Barranquilla, perdón. Perfecto, gracias, Ari. Bueno, por otro lado, mencionaban también desde la UNAL unas prácticas importantes y es involucrar a los estudiantes en los diferentes procesos al interior de la universidad para resolver retos de emprendimiento. Y por supuesto, algo que fue una buena práctica que ellos están manejando y es, si bien los eventos académicos son importantes, el tema del break es sumamente importante y ellos le han visto, le han dado la importancia necesaria en alargarlos. ¿Por qué? Porque en este break se ha podido visualizar el networking que ellos pueden hacer, que los estudiantes pueden hacer, todo este tema de relacionamiento en estos espacios con otras empresas, con otras personas o estudiantes que se encuentren en estos eventos. Por supuesto, un networking con seguimiento. Y por otro lado, entonces, Maribel de la Universidad de Valle nos mencionaba el tema de, tienen una convocatoria de proyectos. Por un lado, un taller tecnológico que allí los estudiantes empiezan a trabajar en sus ideas a través del design thinking y por supuesto se entrelazan con prototipos.
Posteriormente tienen un proyecto integrador que eso ya lo llevan a resolver retos de la comunidad en particular. Entonces, tienen un componente de innovación, de prototipo funcional, eventos de divulgación también realizan, metodologías ágiles, entonces incluyen a los estudiantes en esas metodologías ágiles desde el inicio. Entonces, eso es de gran valor. Y por supuesto, se les hizo una siguiente pregunta de cómo enamorar a los académicos en la parte del emprendimiento, a lo cual se respondía a través de que hay que enamorarlos a través del soporte, el respaldo y la credibilidad. Que el académico tenga esa credibilidad para poder enamorarlos a estos procesos de apoyo al emprendimiento. Entonces, con esa terminamos. Buenísimo, pues el tema de cultura es fundamental, ¿no? Como lo están contando, y realmente es clave sobre el tema de habilidades blandas, que fue una de las preguntas que se le hizo a Odile y la respuesta frente a los equipos de trabajo. Buenísimo. ¿Quién está en la sala 1 de cadena de valor que nos quiera compartir? Yo, Clau. Dale, Entonces, si quieren, entonces yo continúo con esto, con nuestro resumen. Entonces, nosotros estuvimos en la sala de cadena de valor. Entonces, tuvimos una primera pregunta que era identificar esas brechas en los procesos internos para convertir los procesos de innovación en comercialización, ¿cierto? Tuvimos entonces, pues, varias personas que nos estuvieron acompañando de diferentes universidades donde sí hubo un punto en común en llevar, en cómo saber llevar apropiadamente un proyecto de investigación o innovación a que se convierta en un producto o un servicio comercializable, porque son como dos idiomas diferentes. Ellos se enfocan mucho en la parte de investigación, pero ya al momento como de volverlo real, un plan de negocios que sea viable en un mercado, es un poco, se les complica ese lenguaje. Entonces, digamos, ahí se encontraron que varios de los mayores obstáculos en ese camino de comercialización e innovación era cómo entender el resultado de la investigación desde el punto, o sea, sí, desde el punto de vista, qué se quiere, o sea, cómo lo vamos a llevar al mercado puntualmente. La parte de los recursos es un punto muy crítico, porque si bien se cuenta con los recursos económicos para comenzar con un proyecto, muchas veces no alcanzan para todo el programa completo, ya que muchas veces cuando estamos mirando estos temas tecnológicos, pues los recursos pueden ir aumentando a medida que se van desarrollando nuevas necesidades y las universidades se quedan cortas con esto. El acceso a nuevas tecnologías es algo que también salió a relucir. Ese difícil acceso, entonces también pues eso puede bloquear ciertos proyectos en la mitad del camino, y la construcción de equipos efectivos entre profesores, entre los estudiantes, entre las empresas, también a veces pues choca como esa definición de los roles adecuados para que cada uno pueda cumplir una misión pues más efectiva dentro de todo el proyecto. Y por último, teníamos cómo eran esas colaboraciones efectivas entre las universidades, sector público y sector privado, cómo se podían hacer de una manera más clara. Entonces, era, por ejemplo, identificaron el tener esas metas claras desde un comienzo, una comunicación clara y efectiva, que cada uno sepa su rol, sus responsabilidades, sus compromisos, y sobre todo el entender con quién estamos conversando, de qué vamos a conversar y cuál es ese contexto y ecosistema, pues para que todo se dé de una manera propicia. Buenísimo. Entonces, el tema de los recursos se conecta también dentro de la cadena de valor con la otra temática que estábamos planteando, pero también sobre todo es las posibilidades que hay que gestionar y generar alrededor de esa misma temática, ¿no? Según lo que ustedes están identificando. Entonces, en ese sentido, sabiendo que tenemos la de alianzas y colaboraciones, pero quisiera darle paso a Humberto, porque conecta muy bien con lo que acaba de decir Juliana de su sala,
qué fue lo que se conversó en el grupo de financiación y capital de riesgo, en el que, por la temática, por supuesto, digo yo también, pues tuvo una alta participación de startups muy interesantes también, pero desde esa mirada empresarial que también pues es necesaria, porque obviamente desde el lado de los investigadores pues hay una forma de financiación que es fundamental, que son los proyectos, pero desde el lado de las empresas pues tiene mucho para decir y contar. Entonces, Humberto, bienvenido y cuéntanos. Muy bien, muchas gracias. Humberto Pareja Quintero para todos. Estoy en Risaralda. Estoy ahora en articulación con el SENA en planeación estratégica. Un placer. Precisamente en nuestra sala teníamos una sala muy diversa en donde estaba el sector privado, en donde estaba la institucionalidad y en donde estaba la academia. Y teníamos a manera de conclusión varias reflexiones. La primera es del sector privado, que nos permite reflexionar sobre lo siguiente. Primero, la importancia de que las pymes tomen una acción participativa, más proactiva en esa búsqueda de fuentes de financiación a partir de sus propias gestas y de sus propias capacidades, como es la de conseguir, como en el caso del empresario que nos acompañaba, a través de patentes y búsquedas de capital en el extranjero. A veces nos limitamos por quedarnos solo en las fuentes de financiación de nuestro país cuando sabemos que puede haber oportunidades en otros ecosistemas. A partir de esas reflexiones reconocimos que estamos en un ecosistema que se está madurando, que se está consolidando, que se sigue construyendo, que frente a otros países pues todavía estamos logrando o teniendo algunos aprendizajes. Y hacíamos un mapeo entonces de esas fuentes de financiación que para el país se encuentra entonces en MinCiencias. Hablábamos de Bancoldes como banca del segundo piso que puede aportar con créditos y también de las dinámicas que están teniendo recientemente sobre la desaceleración en la apuesta de créditos como alternativas de financiación. Por eso la importancia entonces ahí de la institucionalidad para que dentro de sus gestas dos cosas importantes. La primera, el acompañamiento para que los empresarios o los emprendedores de etapa temprana pues logren entender qué recursos necesitan. Y la segunda, la búsqueda de capitales, lo mencionábamos, en el extranjero, ir. Esa es parte de las buenas acciones que la institucionalidad puede hacer, y es ir afuera, buscar nuevos recursos, atraerlos para el país, toda vez que tiene la capacidad para lograrlo y para hacerlo. Y hablábamos de la importancia de articular esa banca privada con esa pública, que se entendieran sobre unas mismas dinámicas para que, digamos que conciliaran de una u otra forma pues los puntos en común de trabajo. Digamos que a grosso modo esto fue lo que se reflexionó en esa mesa, lo cual se conversó para conocimiento de todos. Así es. Entonces, la claridad, y resumiendo, está orientada en que el empresario y las pymes deben entender las diferentes fuentes de financiación y gestionarlas, en donde la financiación pública va de la mano. Sin embargo, se ve un poco como la diferencia o el distanciamiento entre lo público y lo privado, y que justamente el rol del empresario es poder articular y canalizar las dos, que es necesario entender la diferencia de un emprendimiento de base tecnológica y sus etapas de financiación, y que, como nos lo recomendaba Odil, pues hacerlo por etapas para poder ir evolucionando. Y en eso, pues de pronto se quedó un poquito el tema del rol de los gremios, ¿no? Que teníamos Cámara de Comercio, y el punto fue cómo desde las instituciones de soporte pudiéramos facilitar allí, y es apalancar recursos que permitan tener un embudo mucho más de calidad, pero también de más volumen para poder ir metiendo al sistema. Eso fue lo que hablamos en la mesa de financiación. Una cosa que también me pareció interesante, y es que no
no se sintió, porque era algo que yo de pronto me esperaba cuando tuviéramos, como teníamos las startups, como que ¿dónde están los inversionistas? ¿Dónde están los fondos de capital de riesgo? ¿Dónde están las family office? Y realmente no, yo quedé gratamente sorprendida por el grupo que teníamos, en donde muy conscientes, esto es un tema de bootstrapping que hay que hacerlo, y de verdad, pues a los que estuvieron allí se los agradezco mucho porque creo que ese sentido de realidad también es muy necesario en esta dinámica del emprendimiento de base tecnológica. Muy bien, entonces la última, alianzas y colaboraciones. Buenos Gracias. días. Hola, Giselle. Bueno, en la sala de alianzas y colaboraciones éramos pocos, pero pues, fue un espacio muy constructivo. Tenía 3 instituciones, una de carácter internacional, el Instituto de Diseño Tecnológico de Paraguay. Teníamos a la Universidad Mariana de Nariño y en la institución universitaria Colegios de Colombia. Entonces, en esta conversación sobre alianzas y colaboraciones, se hizo evidente que para estas instituciones es casi que natural, ya están muy inmersas en esa consecución de aliados. Una de las preguntas era, bueno, ¿cómo construyen esas redes y las hacen sostenibles en el tiempo? Estos actores participan pues activamente de distintos espacios de construcción, como en redes de tipo de emprendimiento, espacios convocados pues por otros mundos de academia, de gobierno, y pues se mantienen como en este movimiento de articulación. Uno de los temas que salió a relucir es que a pesar de que estas instituciones están haciendo pues grandes esfuerzos por apalancar ese emprendimiento de base tecnológica en sus instituciones, y es precisamente a través de alianzas y colaboraciones que logran cubrir muchos de los elementos que se requieren para apoyar estos emprendimientos. Realmente la consecución de financiación y de apoyo pues que venga como desde carácter estatal o incluso a través de medios privados, pues es un tema que todavía tiene mucho trabajo por delante, y es un tema que todavía no está tan claro. Es como las universidades están llegando hasta un punto en el que pues, logran llegar hasta cierto desarrollo, pero hasta ahí pues no están logrando como acabar de cubrir ese capital, esos recursos que requieren los emprendimientos para seguir apalancando. Entonces, como también un llamado y ya como entidades de gobierno como a seguir pensando, a seguir trabajando en cómo apoyamos ese trabajo que están haciendo estas instituciones para apalancar a esos emprendimientos, pues no solo con formación, sino como nos unimos a la cadena desde un punto más adelante donde están quedando y logramos llevarlos a hacer pues emprendimientos viables en el mercado. Eso es clave. Y es un reto permanente, porque creo, y es parte también del mensaje que nos dejaba Odile, y es la especialización ayuda a que eso que están mencionando eh, desde esa temática, pues creo que se puede hacer mucho más fácil, porque es que nuevamente es complejo cuando tú tienes 20 sectores y puedes conectarlo con el que es, pues es un tema, digamos que mucho más complejo, mucho más difícil, y es un reto, pues, principal. Y en ese sentido también diría yo que es un reto desde lo público, ¿no? Un impulsa, ¿cómo decidiría? A usted le toca este tema, pues creo que, que tampoco, que es algo que a lo mejor sería una decisión institucional según lo que hoy se está trabajando, por ejemplo, con potencia digital, según las arenas competitivas, pero también es una conversación de los ecosistemas, de entender si o no, si esa especialización la puedan lograr. Bueno, creo que con esto hemos cumplido con la agenda, pero sobre todo, y lo más importante, con el contenido que nos esperábamos, y que ustedes nos dejan grandes lecciones que nuevamente pues vamos a recoger para seguir publicando. Lo que nos queda, y que los mencionábamos en el orden del día, es que sigue, y se los habíamos ya anticipado. Lo que sigue es comunicar,
estamos haciendo un proceso a profundidad sobre la información que recibimos de más o menos unos 5 meses de trabajo, y articularla en contenido o en instrumentos que sean de fácil acceso, pero sobre todo de fácil entendimiento. Entonces, pues obviamente los primeros que van a recibir esta información son todas las personas que se han inscrito en estos espacios. Estas bases de datos, sus correos, sus teléfonos, pues nos van a ayudar un montón para poderles comunicar, y también a través de los espacios digitales, tanto de Impulsa como de las entidades aliadas que han sido soporte fundamental en todo este espacio, como las universidades madrinas, y agradecimiento especial a cada una de ellas, a la Universidad Nacional, que aquí veo, Mónica, un saludo. Gracias también por ustedes de estar permanentemente aquí acompañándonos, a la Universidad ICESI, a la de Antioquia, a la Universidad del Norte, bueno, todas las que ustedes ya vieron en este espacio que nos han apoyado, y seguir comunicándonos con este ejercicio, pero sobre todo, y finalizar, es apostarle al ecosistema de base tecnológica y seguir trabajando e insistir, pero sobre todo articularnos, porque es necesario, y ya vemos que pues hay que juntar todos estos frentes de trabajo para poder llegar a unos resultados maravillosos. Entonces, agradecerles nuevamente. No sé si Giselle nos quieres dar unas palabritas de cierre desde Impulsa, y ya con eso terminamos. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por unirse a este espacio de construcción. Realmente desde esta red de intercambio de buenas prácticas, desde donde recogemos insumos, pues como instituciones de apoyo y también como instituciones de gobierno, para seguir entendiendo ese ecosistema de base tecnológica y pues seguir como fortaleciendo y desarrollando nuevas herramientas y nuevos programas que puedan adaptarse mucho mejor a las necesidades de este ecosistema, pues que está en un desarrollo, en un crecimiento súper potente. Entonces, muchas gracias a todos y a todas, pues les estaremos compartiendo los resultados de estas sesiones. Muchas gracias a Incubar por el espacio. Vale, feliz resto de día, que esté muy bien. No sé si alguno quiere hacer algún comentario también de últimas palabras de cierre. Impresiones, aquí nos están escribiendo. Muy bien, dejar los datos, igual los vamos a compartir. Como lo dice Giselle, esto es una red y una comunidad. Entonces, pues vamos a buscar la forma también en que todos ustedes queden conectados y que pues podamos articularnos permanentemente. Que esté muy bien a todos nuevamente. Chao.